esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compararemos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a suceder. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús les dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y la repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron de pescar. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña El Sol. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? La persecución siempre va a ser dolorosa. Y más por el camino de Dios. Y es dolorosa, más cruel, cuando no entendemos los caminos y designios de Dios. Yo no sé si se haga dolorosa en la parte humana o el dolor de entender que mucha gente de Dios habla sin discernimiento y persigue la obra de Dios. Hoy nos encontramos con un hombre llamado Gamaliel, el gran maestro del siglo I en la ley del Señor, en la Torá. Era un hombre supremamente respetado. San Pablo recibió clase de él. Fue educado, como dice la palabra, a los pies de Gamaliel. Un hombre que después se convierte y es un gran cristiano. Un hombre que muere en Turquía, dedicado totalmente por entero a la obra del Señor. Y mire cómo habla, ¿no? Nosotros los hombres de Dios estamos llamados a discernir, a mirar con un respeto muy grande los planes de Dios. Muchos embaucados, sin discernimiento, se convierten en perseguidores del plan de Dios. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo:
Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Piensen bien. La santidad, la presencia de Dios nos da una paz en todo, una tranquilidad absolutamente en todo. Nos va madurando de una manera tan especial que en los momentos más fuertes de nuestras tribulaciones, por un don de Dios, aprendemos a guardar silencio. Solo por un don de Dios. Es todo lo que el Señor debe hacer en nosotros y hace. Pero es también como mi vida se hace. No escucha todo lo que hablan de ti. Y no escuchó. No escucha todo lo que difaman de ti, le dijo Pilato a Jesús. No escuchó. Simplemente guardó silencio. Porque después nos vamos a equivocar en los planes de Dios. Piensen bien. Lo más conveniente es qué plan tiene Dios con ese hombre, con esa mujer, con ese grupo. A veces perseguimos lo que nace, perseguimos el plan de Dios. ¿Cuánto persiguieron a San Francisco? ¿Cuánto persiguieron a Santa Clara? ¿A Teresa de Ávila? ¿Cuánto persiguieron al Padre Pío? Y muchos vieron la obra de Dios, muchos ven la obra de Dios y muchos son del camino del Señor, pero no entienden, que se dejan llevar de su soberbia y se creen palabra de Dios sin siquiera aprender a rezar el rosario. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de un hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado. Se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí el pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, les digo, no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Muchos dicen que Gamaliel tuvo su primer encuentro de conversión para el cristianismo cuando ve parado aquel hombre que pedía limosna al primer milagro que dice Pedro: no tenemos ni oro ni plata. Ahí empieza Dios a tocarlo. Que eso le marcó muchísimo a Gamaliel, viendo cómo Dios hablaba en ese paralítico. Y mire la sabiduría tan profunda. No se metan con esos hombres. Es meternos con un plan de Dios. Un hombre tuvo un accidente y en el accidente efectivamente tuvo una experiencia de Dios. Y el tipo, en medio de su golpe que fue tan fuerte, hablaba y le decía a la gente que tenía una experiencia de Dios. Sin embargo, lo señalaron fuertísimo. Y un día yo estaba, y en el solo tono con que me saludó, unos días antes de morir, dije: efectivamente, este hombre tuvo una experiencia de Dios. Respeten los planes de Dios. Hay mucho hombre de Dios que se convierte en cizaña de los planes del Señor. Mire Gamaliel cómo habló y mire Judas cómo traicionó. Hay gente que no ama a la iglesia y no ama los planes y designios de Dios. Y el colmo es que nos creemos de oración y no oramos por esos casos. En el caso presente les digo, no se metan con esos hombres. Suéltenlos.
Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se van a disolver, no se afanen. No sufran por eso. Si son de Dios, eso se acaba como se acabó la de Judas y la de Teudas. ¿Y cuántos proyectos nuestros tan bonitos se acabaron porque no eran de Dios? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos sueños? Amén. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos. ¿Por qué pelea con las cosas de Dios? ¿Por qué se amarga con los proyectos de Dios? ¿Por qué envidia los proyectos de Dios? Haces de serpiente llevando la manzana. Es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto de acabar el plan de Dios. No lograréis destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo nunca he sentido, después de que entendí la vida espiritual, yo nunca entendí la persecución contra mí. Yo entendí la persecución contra un plan de Dios que me lo encomendó a mí. Es muy diferente, pero es un plan de Dios. Esos días hablaba con alguien y me decía, padre, ¿no le preocupa el proyecto de Dios tan grande allá en Getsemaní? Le dije, no me preocupa la construcción, porque todo Dios lo ha hecho fácil. Y a su debido momento apura, aprieta, a quien tiene que colocar, coloca, a quien tiene que quitar, quita. Es impresionante esa obra, lo celosa que es. Entonces, le decía, no me preocupa eso, me preocupa el plan de Dios ahí en oración. Me preocupa el proyecto de Dios en oración en ese lugar. Eso sí me preocupa mucho. Si es contra el piso, yo le colaboro. Amén. Mira acá. Silencio, por favor. Salió más pochinchoso el dueño del teléfono que el teléfono. Amén. Silencio. Mira acá, hijos. Amén. Le dieron la razón. Y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Sin embargo, le dieron la razón, pero el odio siguió. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los azotaron. Amén. Y mire esa tarea, ¿no? Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas la buena noticia de Jesús. Esa es la iglesia de Dios. Una iglesia con una responsabilidad de ir por el mundo entero, casa a casa, evangelizando, llevando el nombre de Jesús. No es otra la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia en estado de misión permanente, en estado de servicio, en estado de oración. No interesa las pruebas, las persecuciones, lo que digan. Lo interesante es cumplirle al Señor. Amén. Amén. Segundo, el evangelio de hoy. Jesús siempre va a estar muy cuidadoso de quienes lo buscan, por su amor, por su misericordia, por su corazón tan especial. Entender en la vida ese amor de Jesús es el proyecto más especial de nuestra vida. Ver que en cada suspiro va a estar ahí. Va a estar solucionando las cosas de una manera tan sencilla y tan precisa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero no porque usted lo diga, no porque usted lo proclame de sola voz. No, aquí juega un papel importante la amistad
con Dios, el conocer a Dios y el estar con Él y el esperar en Él. Creo en Dios, creador que fue concebido por obra y gracia